marcha con el motivo que nos confiere hoy, un ciclo de conferencias con el fin de, bueno, pues poner encima de la mesa pues todos los acontecimientos que, por desgracia, pues tenemos desde hace unos meses, ¿no? Que es la extensión del COVID-19, el cierre y la suspensión de todos los servicios e instalaciones deportivas y, bueno, pues la puesta en marcha a partir de ya mismo de la reapertura de esos centros gracias a que la evolución del virus pues va mejor y esperemos que siga mejor y podamos poco a poco ir poniendo en marcha todo aquello que se cerró en el mes de marzo. De momento hemos cerrado 2 conferencias, la de hoy con Joan y el próximo día 19 la con César Martín, que vamos a hablar de digitalización de los servicios deportivos. Aspecto importante en esta situación que tenemos ahora, que ya lo veremos el próximo 19 y os animo a que os apuntéis también a través de nuestra web, que ya está en marcha, las inscripciones para esta conferencia. Desde la asociación también tenemos un asesoramiento que estaba solamente preparado para socios, pero que como en la situación que tenemos y con la opción de colaborar con todos aquellos ayuntamientos, gestores, empresas que necesiten un asesoramiento sobre o quieren hacernos alguna consulta y les podemos ayudar, pues hemos abierto este asesoramiento a las personas que lo quieran realizar. Podéis mandar un correo a info@gdcm.es y empezamos a contestaros las consultas en la medida que nosotros seamos posibles. Si no fuéramos capaces de contestaros, os remitiríamos a personas expertas en el sector que pudieran daros la contestación correcta. Os animo, los que sois de Castilla-La Mancha, a que os hagáis socios de la asociación. Cuanto más seamos, pues más cosas podremos hacer. Doy también desde aquí las gracias a todos los patrocinadores y socios colaboradores que tenemos, entre otros el Grupo IGOIT, que colabora con nosotros, empresas como Mondo, STM, además están todas en la web, clubes deportivos que también son socios y algún ayuntamiento. A todos gracias y no quiero extenderme mucho más. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis, os ponéis en contacto con nosotros. Muchas gracias por estar. Y Joan, tenemos con nosotros a Joan Celma, no hace falta presentación, lo ha dicho Manu, es profesor de edición estratégica y management y liderazgo, autor de muchos libros, es presidente de la Asociación Catalana de Gestores del Deporte también. Y bueno, os dejo con él, que es lo mejor que nos puede pasar, escucharle. Gracias, Joan. Gracias a ti, presidente. Bueno, lo primero de todo, agradecer a vuestra asociación la invitación que me habéis hecho para hablar de esta pandemia y el deporte y también felicitar un poco o bastante a vuestra organización que ha estado impecable hasta este minuto. También felicitarnos de que tengamos cientos de inscritos, pasan de cientos, y para mí es muy importante, diría yo, que toda esta conferencia os llegue con toda la dimensión para que se ha creado, ¿no? Lo primero, pues eso, agradecerte, presidente, la invitación y después también explicaros de qué va a ir esta conferencia. Lo primero de todo es que tenemos que ser positivos, vamos a positivarnos delante de un escenario tan catastrófico con todo lo que significa, pero tenemos que positivarnos y hablar de que vamos a vencer y que vamos a tirar adelante nuestras organizaciones. Por tanto, importante que positivemos la situación. Los objetivos de esta conferencia van a estar, en principio, detallados tal como se expresa en esta diapositiva. Incentivar la acción directiva durante y el post-COVID-19, dar referencias actuales y sus principales factores, principios para establecer un plan de choque imprescindible, necesario y que va a ser clave para poder hacer frente a toda esta situación que como nunca ha ocurrido en el panorama mundial y responder a vuestras preguntas, ¿no? Con una presentación visual de fácil consulta. Este documento lo vais a tener todos, la Asociación de Castilla-La Mancha, de Gestores de Castilla-La Mancha, la va a remitir a todos los que os habéis inscrito junto con el vídeo de la misma conferencia.
Incentivar la acción directiva durante y el post-COVID-19. ¿Cuándo será el post? Bueno, nos hablan de 24 meses. Un momento, Joan. Sí, dime. Joan, prueba a desactivar y a volver a activar el micrófono, que hay gente que dice que no lo escucha y así se arreglará. A ver ahora. Vamos a ver ahora. Lo he vuelto a activar. ¿Sí? ¿Me escuchas? Adelante. Vale, pues venga, va. A ver si... Pues sigo. El problema de la tecnología, pero lo importante es que podamos conectarnos en unas circunstancias tan extremas como las que estamos viviendo y podamos estar todos en comunión para hablar del problema y sobre todo de las soluciones. Os decía la importancia de hacer el planteamiento del plan de choque. El plan de choque va a ser decisivo si lo sabemos plantear. Yo me planteaba hacer una conferencia hace tres, bueno, principios de este mes hice un artículo y que lo elaboré durante el mes de marzo y busqué referencias sobre si había temas de deporte y el COVID, etcétera, y en ese momento no había prácticamente nada. Lo que sí, la sorpresa y buena sorpresa es que ahora todo el mundo está muy preocupado y verdaderamente en las últimas 2 o 3 semanas han aparecido infinidad de información sobre el deporte y el COVID, ¿no? Importante, por tanto, es aquello que nos decía Terencio, ¿no? La sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti, sino en prever lo que va a venir. Por tanto, por eso, más que decir los problemas y la legislación y todo esto, vamos a ver cuáles son los factores y, sobre todo, cómo vamos a enfocarlos, cómo vamos a hacer con un plan de choque para superarlos. Bien, estamos en el confinamiento, algunos les está costando activarse seguro, otros seguro que están muy activados, pero el gestor, el directivo del deporte va a estar delante y además será vital de que lo haga de manera estratégica. Una cuestión de inicio, unas prevenciones y cautelas para evitar la infodemia, la saturación e intoxicación de tanta información. En las últimas semanas, bueno, hemos estado desbordados por todo tipo de afirmaciones rotundas, de medidas, cuando todavía no se han descrito o no se habían descrito por los organismos oficiales. Y aún hay tela que cortar, como podríamos decir, ¿no? Cualquier medida a adoptar requiere que oficialmente esté establecida. No vamos a invertir, no vamos a hacer un esfuerzo para algo que después no sea adecuado, ¿no? Alguien me hablaba en un ejemplo, oye, tendremos que separar con mamparas a todas las máquinas en la sala, etc. Oiga, vamos a ver si esto es lo que se está pidiendo. Se están pidiendo 2 metros, ¿no? Veamos si tiene que ser 2 metros o verdaderamente qué significará colocar mamparas, porque es mucha más superficie a limpiar, a higienizar, mucha más superficie para actuar cada vez que salga un usuario, un abonado de ese espacio. Por tanto, cualquier medida a adoptar requiere que oficialmente esté refrendada y normas y pautas para las cuales ya se está trabajando. Una directora, entre los seguidores que tengo, hubo una directora entre muchos que me hicieron preguntas y decía algo así, ¿no? Decía esto en su pregunta en LinkedIn. Tengo una seria duda. Teniendo en cuenta el factor social y lúdico que acompaña a la opción de asistir a un centro para la actividad física, ¿cuántos clientes cree que estarán dispuestos a semejantes protocolos para acceder a sesiones presenciales? Con esos clientes dispuestos podremos sobrevivir, etcétera, etcétera. Nos venía a decir también el factor precio y ¿qué va a decir todo esto? Que dirigimos nuestros centros, en este caso un gimnasio, para la exclusión masiva de usuarios por el precio. Bueno, preguntas que se abren y que seguro que podemos discutir muchos al respecto. Yo le contesté y le contesté ampliamente también lo que espero y lo que yo opinaba, pero esto es algo que tenemos en la palestra, ¿no? Las dudas y la incertidumbre. Y por tanto, ante las dudas y la incertidumbre, tenemos que ordenar y tenemos que planificar bien. Como decía Peter Drucker, aprender del coronavirus y de sus consecuencias. Y decía Peter, lo primero es aprender a aprender. Si no sabemos exactamente qué es, ¿de qué vamos
hacer, sobre todo como directivo, como responsable de esa organización que va a dirigir ese centro deportivo, ese gimnasio, esa instalación deportiva. Medidas urgentes en este proceso de cambio, y ya diría esas cuatro grandes preguntas, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿Quién nos apoya? ¿Qué motivos tenemos? ¿Y qué instrumentos tenemos? O sea, qué recursos humanos, qué tecnología, qué capacitación, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esto puede. Veo que alguien no nos puede escuchar. ¿Sigue, Manuel, habiendo problemas con el micro? Debe de ser un problema con su dispositivo. Vale, de acuerdo. Me comunicaré con esa persona. Vale, de acuerdo, yo continúo. Bien, visión y tiempo de esas medidas urgentes del COVID. Prepárate, planifica el plan de choque y actuar. Tenemos que andarnos ya para poder superar esta grave crisis. Os diría aquello atacar al COVID-19 y ahí os muestro un proceso, el proceso de ese plan de choque, en analizar bien nuestra estructura, nuestras posibilidades, meditar al respecto, hacer el diagnóstico, priorizar, programar y ejecutar. Posteriormente, entraremos en detalle en la metodología para desarrollar todo esto. Bien, lo que también es importante es ver las referencias actuales, y yo lo he estructurado analizando 8 de los principales factores que influyen en toda esta realidad que nos conlleva el COVID-19. Bien, el primero de estos factores, como vemos, es el virus. Y ese virus tendríamos que sacarle la mejor información posible. El virus comporta una realidad que, aunque ya habíamos tenido experiencias con grandes pandemias como la viruela, la gripe española, etcétera, esta vez nos ha dado por todas partes. Es decir, sobre todo al mundo más, si hablamos de África o de Asia, el primer mundo está ahí, está desarrollando el virus de manera virulenta, y nada más hay que ver las referencias del mismo, ¿no? Pensar que en sí mismo la mayoría de las personas que enferman del COVID-19 experimentan síntomas leves o moderados y operan sin tratamiento especial. Y eso es lo que ha hecho que se pueda expandir tanto. Los virus como el ébola o como la viruela, pues verdaderamente mataban a la gente a mansalva, perdónenme la expresión. Y esto hacía de que su propagación, en el caso de ébola, ha sido mucho más controlable, porque el factor no podía viajar, no se desplazaba, cosa que no ha pasado con el COVID, que ahora nos están diciendo ya que en Francia, a finales de noviembre o en diciembre, ya había enfermos o había gente tratándose o con problemas al respecto. Bien, esto es una realidad que tenemos que ver y tenemos que analizar. Aquí la alarmante comparación del coronavirus con la gripe española del 18, que mató a 50 millones de personas, no en España. La gripe española se llama así porque, como sabéis, surgió en el 18 en plena Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, y allá los periódicos de Estados Unidos y los periódicos de Francia, de Alemania, de Europa no trataron este tema prácticamente para nada. Y quien lo trataba era el país neutral, España, que sí que informaba, y por tanto ahí se llevó el epíteto, ¿no?, de la gripe española. Bien, 50 millones de personas, la viruela más de 200, cuidado, no estamos delante de algo que no es menor, ¿no? Os recomiendo, para no estar tan saturados de información, yo la reviso cada día una vez, y es esa web de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, donde está activado toda la situación del COVID en el mundo, y aquí nos da las personas que están confirmadas. Esta copia es de hace unas horas. Están confirmadas del contagio. España somos los segundos después de Estados Unidos, medalla de plata. Y después también tenemos los decesos, que también éramos segundos hasta hace prácticamente un par de días, y ahora el Reino Unido nos ha sobrepasado en muertes, en defunciones, lamentablemente.
También importante ver que nuestra curva, ahí arriba, España está bajando, estamos, pues eso, en la desescalada, ¿no? Y eso nos está permitiendo que el gobierno, etcétera, tomen medidas para poder ir regulando esa desescalada, ¿no? Y con ellas, bueno, tenéis ya horizontes. Vemos que Estados Unidos todavía está arriba, que Francia sigue subiendo y ya veremos qué pasa también con Reino Unido, etcétera. Al respecto, también os comento el excepcional documental de coronavirus en pocas palabras de Netflix que se ha editado estos días y que nos explica de manera muy clara y muy precisa qué es esta pandemia. Bien, vamos al factor principal, las personas. Entendamos que las personas que han estado afectadas, los principales han sido los mayores. Y de una manera superlativa, tan superlativa que significa el 95% de las muertes por coronavirus. Las personas mayores de 60 años. Y hombres, el 62%. Por tanto, hombres y sobre todo las personas mayores. Esto nos lleva a ver cómo podemos aislarnos de la realidad en nuestros centros deportivos, en nuestras instalaciones, para evitar que los usuarios puedan transmitirse esta enfermedad o puedan cogerla, ¿no?, en nuestra instalación. Para ello, lo primero que ha salido es la distancia entre las personas. Se tomaron desde el primer día, ya se fue diciendo que el coronavirus, como hemos visto en la diapositiva anterior, pues es un tema de 1 metro y medio, que cae porque pesa más que cualquier otra enfermedad de este aspecto y que, por tanto, a 1 metro y medio estamos a salvo, mejor 2. Esto nos lleva también a otra consideración, que en nuestros centros tendremos que tener equipos para poder controlar y para poder implantar medidas personales y medidas de la propia instalación de higiene, de limpieza, de salud, ¿no? Al respecto, las personas ante esta situación van a cambiar su comportamiento, van a ser más exigentes, porque no nos olvidemos, nos estamos jugando la vida, no es un tema menor, como sabemos, ¿no? Y por tanto, la exigencia va a ser superlativa. Atento a este dato. Por tanto, ese nuevo comportamiento tendremos que empezar a saber y a asimilarlo. Eso se trata con mucha información y mucha relación con todos ellos. Ver cuáles son sus demandas y prioridades, que seguro van a aparecer y van a estar en la palestra en nuestro gimnasio, en nuestro centro deportivo, en nuestra instalación pública, municipal o deportiva o de un centro wellness. Y qué relación también vamos a tener con ellos y con los influencers que van, y hoy día con la tecnología, con las redes, van a ser clave también en todo este proceso. Por tanto, necesidad de información y atender al valor que va a significar nuestras ofertas y saber establecer precios adaptados. Nosotros, la familia, nuestro trabajo, nuestra salud y los amigos y aficiones van a estar en ese círculo afectado por todo esto que os he comentado. El factor nosotros como centro deportivo, ¿qué tenemos que hacer? Punto de partida, ya tenemos que coger papel y lápiz y decir, señores, a ver, ¿cómo ha evolucionado nuestra explotación hasta ahora? ¿Qué es el personal empleado? ¿Qué espacios e instalaciones tenemos y qué horarios hemos mantenido? ¿Qué maquinaria y dotaciones? ¿Qué clientes, socios y usuarios? Conocernos, nunca mejor planificar. La principal función de planificar muchas veces es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tecnología hemos aplicado? ¿Qué competencia tenemos? ¿Cuál es nuestro marketing y cuál es nuestra comunicación? ¿Qué recursos y capacidad de inversión vamos a tener? ¿Y cuál es la zona de influencia de nuestro centro deportivo? Esto es clave como punto de partida para ese tratamiento de choque, ese plan de choque. Nos interesa esto, determinar dónde situaremos nuestra línea de flotación. Y voy a entrar, después de acabar con los factores, a explicaros cuál sería la metodología base de este aspecto. El gobierno con sus medidas nos ha estado bombardeando día sí, día no, de manera muy correcta, muy sobreinformación en algún caso,
Pero aparte de lo que ha significado el estado de emergencia, que por eso estamos confinados la mayoría, o por no decir todos, tenemos un calendario. Esta semana pasada salió el calendario y por tanto, importantísimo tener ese calendario para saber cómo tenemos que proceder. Si pudiéramos analizar un poco más allá, también ha salido hace unos días las franjas horarias para hacer y pasear deporte, discriminando entre edades, y también otra cuestión importante, esas fases que no voy a repasar aquí, que la tenéis, que seguro las podéis bajar y que lo tendréis en la documentación de la fase 1, la fase 2 o fase intermedia y la fase 3, donde se espera el 8 de junio, que sería una fecha, y veremos para confirmar, una fecha donde se pudiera abrir al público en general con algunas limitaciones como el 50% del aforo que se dice en el ámbito comercial y a ver si es aplicable o no al deportivo. Tendríamos que analizar, algunos están hablando también del 30%, no utilizar vestuarios, no utilizar vestuarios y lavabos. Por tanto, esta es una realidad que vamos a ver cómo evoluciona y estaremos atentos a ella. La economía, el centro de gravedad, la economía. Bueno, se ha bajado el 5,2% el primer trimestre por el coronavirus. Y esto, bajar esta cantidad en este desplome, cuando solo ha afectado realmente el último, en la parte final del trimestre. Imaginaos el siguiente trimestre, este segundo trimestre, cómo va a afectar. Cuando nadie había previsto desplomes de este calibre, vamos a ver cómo nos enfrentamos. Deloitte viene a decir también que el impacto económico del COVID-19 va a significar en la economía o va a afectar en tres maneras: directamente en la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero a las empresas. Por eso será muy importante el nivel de crédito y el nivel de las ayudas, subvenciones que el gobierno, el Estado y la Comunidad Europea nos viene diciendo y viene apuntando, pero ya veremos también qué significa todo esto. La ministra Calviño ya nos indicó hace 3 días el coronavirus se llevará por delante 1,5 millones de empleos. En el plan de estabilidad también nos informa una nota positiva, por ser positivos. Vemos en ese plan cómo surge que en el 2021 ese plan de estabilidad será positivo y por tanto nuestro PIB en los diferentes conceptos, en el consumo, en la inversión, en las exportaciones, importaciones, será positivo. La tasa de paro va a estar muy alta, muy alta. En todo caso va a ser superior al 20%. Os recomiendo este artículo de Xavier Vives porque habla de eso, de nuestra relación económica con Europa, de que la solicitud de España de establecer coronabonos junto con Italia, Portugal, etcétera, se ha visto realmente respondida por Alemania, por Holanda, etcétera, de manera bastante drástica. Yo lo que sí que quisiera es ver cómo hacemos para poder estar a la altura de lo que nos están pidiendo, porque eso es importante. Creo que Europa es la gran clave que tenemos todos para poder sacar adelante esta pandemia, porque su economía, y por eso estamos en Europa, solidaria, puede aventajarnos a todos. Sí que Alemania presenta unos números menores de afectados, y Holanda también, pero bueno, puede ocurrir que, tal como marca las tendencias de las curvas, que vayan ascendiendo todavía más unos y otros. Esperemos que todo el mundo vaya mejor y que para nosotros podamos superar ya en los próximos meses esta infección. El Banco de España ha editado distintos escenarios de crecimiento y los tenéis ahí. Darse cuenta que en el escenario más negativo estamos decreciendo el PIB en un 13,6% y también vemos cómo, a diferencia de otros países, España depende mucho de algo como que se llama turismo y el ocio y la cultura.
Y estamos muy por encima de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de Francia, de Italia, de Reino Unido. Y por tanto estamos mucho más afectados si, por ejemplo, este verano no podemos tener turismo, si durante esta época no puede salir la gente a relacionarse, los servicios, etcétera. Por tanto, ojo al dato que no es menor de que a nosotros la afectación es mucho más grave que a los demás, aunque sea por la afectación de lo que significa para nosotros el PIB, del ocio, la cultura, el turismo. Importante también ver cómo, a ver si salta la diapositiva, aquí. Bueno, estos escenarios y el consumo privado, como va a bajar, anuncia el Banco de España el 12% y el 57% va a bajar lo que significa las inversiones de equipos. Lo tenéis en el dossier y por tanto no voy a extenderme mucho en datos, y sí que vamos a pasar a información sobre cómo planeamos nuestro plan de choque. La hostelería, la restauración significa, como decía, más casi el 50% de nuestro PIB. Bien, hostelería, restauración, turismo, servicios. Hoy día tenemos un factor importantísimo que es la tecnología vinculada, la podemos vincular claramente a la salud. Y tener cada uno de los fondos, iPhones, etcétera, nos permite acceder a información directa de cómo estamos, de cómo hacer los autotest, de cómo también en el centro deportivo se nos puede atender, de cómo se puede ver la realidad de la salud de los usuarios. También la esperanza de la vacuna, ¿no? Dicen que para el 13 de diciembre los 7 laboratorios de China, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos tendrán el estudio completado para poder decir cómo se hace esto. Bueno, un año no lo va a quitar nadie. También importante ver cómo hacemos para que el factor tiempo no sea beneficioso, porque muchas veces este factor que está en todas partes, Churchill venía a decir, ¿no?, que es importante la familia, es importante el amor, pero el tiempo lo decide todo. Y esto es lo que tenemos que entender. Y, por tanto, atentos a esta gráfica, el gestor debe de estar en lo que pueda controlar, en lo que pueda influir, pero dejaros ni utilicéis un solo segundo en donde no podáis ni controlar ni influir. Actuar claramente donde podéis controlar en vuestra organización y donde podéis influir, pero dejaros de perder tiempo. Julio César, en las Galias, en la guerra de las Galias, dijo aquello de apresúrate despacio a un general que le venía a preguntar cómo tenía que actuar ante una batalla. Y eso es una gran palabra, porque hay que correr, pero como aquí he apuntado yo, corran pero no se atropellen. Es decir, con suficiente cautela, visión estratégica, con suficiente equilibrio, para que no perdamos el norte de lo que queremos. Y lo hagamos siempre con los argumentos, como decía antes, importantes de saber que lo que hacemos es correcto, de qué es lo que piden las instituciones, qué es lo oficial. Bien, aquí en la matriz de Eisenhower, Stevie Covey nos explicaba, ¿no? Gente importante, aquí se acabó esto, porque directamente tenemos que ir directamente al acto ya, ¿no? A que es necesario actuar en el COVID-19 de una manera porque es urgente e importante. Por tanto, apliquemos toda nuestra programación, nuestra planificación en hacerlo ya, en no perder tiempo y desarrollar nuestro plan de choque, como os decía. La infodemia, que todos estamos en esta desescalada, con información de contagios, medidas, normas, inversiones, presupuestos. Bueno, ese calendario que nos agolpa contra la pantalla del ordenador, ¿qué hay que hacer ahora? Nos está llevando a sacar conclusiones como la que yo he visto. En una semana recogí 40 artículos e informaciones sobre el COVID-19 y el deporte. En una semana. Repito, cuando yo inicié para hacer el tema en el mes de febrero y principios de marzo no había nada. Y está muy bien porque todo el mundo está preocupado. Pero también tenemos que rescatar lo que sea interesante, lo que nos dé buena información y lo que sea relevante de
sobre información. Decía T.S. Eliot aquello de que el conocimiento implica sabiduría, así como la información no implica conocimiento. Esta reflexión de que más información, recoger más información nos va a dar más conocimiento es errónea. Por tanto, para tener más sabiduría tendremos que estructurar nuestro conocimiento, organizando la información. Y aquí venía Francesc Miralles, un excelente artículo en El País del pasado día 24, dice que establecer medidas de higiene mental y organización para que la avalancha de noticias no nos acabe intoxicando. Eso va a ser decisivo, porque si no, no vamos a poder tirar más adelante. Y ahí os dejo seleccionar y limitar información, elegir fuentes rigurosas y no especulativas. Importante también va a ser elegir esos artículos. Vemos aquí las 60 medidas, una publicación excelente de Virginia Carbonell con la Asociación de Gestores de la Comunidad Valenciana, o también el post-COVID-19 para las instalaciones deportivas municipales, muy didáctico y muy claro, muy conciso, que eso cualquier usuario puede leer prácticamente y hasta cualquier niño. Importante también, como importantes gestores y profesores como Vicente Jabaloyes o Manuel Marcarce ha hecho una tabla de entrada del calendario de la transición en estas fases que nos ha indicado el gobierno. Y bueno, ahí también os apunto ese artículo que desarrollé, que tiene 20 medidas que siguen estando totalmente vigentes, aunque todo el tiempo corra mucho. A ver si se pasa esto. Manel, no pasa a la siguiente diapositiva, de la 71 a la 72. Manel. Un momento. ¿Tienes más? Artículos e información interesante, es lo que tenemos que ir a buscar y seleccionarla bien. Perfecto, Manel, ya veo que corre. El Estado también y el Consejo Superior de Deportes ha sacado algunos buenos documentos interesantes, didácticos, y yo aquí recojo el tema de la actividad física en ese cuestionario de estratificación del riesgo. Y lo recojo, que lo tenéis en esa publicación del Consejo Superior de Deportes, porque nos puede servir como un elemento a analizar en nuestra propia entidad deportiva, porque es un cuestionario muy afinado y que, complementado por nuestra realidad, puede ser beneficioso para nuestra gestión. Bien, estos días ha habido adhesiones diferentes, la principal de FACDE, a este protocolo para las instalaciones acuáticas de uso público en un contexto como el que tenemos. Excelente documento hecho por ASOFAP y que se ha elevado al Consejo Superior de Deportes, y esperemos que se recoja y se amplíe y se detallen temas que son necesarios para su posible adaptación en nuestros centros de educación. Plan de choque, vamos a ello. Lo primero que hay que decir, ¿no? Aquello que nos decía hace 2000 años Séneca: no hay viento favorable para aquel que no sabe dónde va. Si no planificamos, si no nos ordenamos, va a ser catastrófico. Por tanto, la recomendación es hacer ese plan de choque. Y ese plan de choque tiene que tener como mínimo cuatro fases. Y ahí se indica lo importante de la autoanálisis, la ADPI, el diagnóstico clave, el establecimiento de objetivos con su plan de acción y la implantación del plan de choque. Bien, una vez tengamos esto, sí que tenemos que actuar como siempre, pero ahora más que nunca con equilibrio. Lo importante que pueda ser recogido para cualquier gerente, para cualquier gestor, es que el plan de choque sea equilibrado. Y ahí tendremos que atender pues los objetivos con los medios, con los recursos, los gastos con los ingresos, el largo plazo con el medio plazo, la política que queramos implantar, decía, de ingresos, con la que tengamos que establecer de gastos, y cuidado con lo externo,
pero también no olvidarnos de lo interno, ¿no? Bien, si sabemos equilibrar, si sabemos estar equilibrados, tenemos que utilizar herramientas de planificación. Y aquí vamos a ir directamente a lo que significa el desarrollo de la analítica, de utilizar herramientas como el FODA, el análisis FODA o DAFO, y donde ahí podemos ver los diferentes escenarios, nuestro dimensionado, qué necesidades, nuestros recursos, valores y fortalezas, las amenazas y la competencia que tenemos, e investigar y buscar oportunidades. Importantísimo, buscar oportunidades. Esta realidad nos va a dar también, no solo temas negativos, sino también oportunidades. No dejamos de ser un centro deportivo, un gimnasio, un centro de fitness o una instalación deportiva municipal. No somos un hipermercado. Por tanto, nuestra misión, nuestros valores tienen que estar ahí presentes de manera constante. Y, como no, el diagnóstico. Cuando enfermamos o cuando llevamos al doctor nuestra analítica, después de haber hecho el análisis, como antes decía, nos da el diagnóstico. Y usted tiene, no sé, hepatitis y por tanto tiene que tratarse. Y tiene que tratarse con esta medicación. Y eso significa el plan de choque. Y esta medicación, 2 pastillas cada día, y esto hasta dentro de 2 meses. Y usted vuelve después a ver cómo está, si se ha recuperado. Pues bueno, no inventamos la rueda, sino que es ser consciente de proceder a hacer ese diagnóstico con toda la recogida de información de la misión, filosofía, recursos, políticas de actuación, identificación de nuestros valores y hacer el DAFO riguroso, aséptico, y con ese análisis interno y externo priorizar y poner las cosas más importantes para conllevarnos a lo que significa la estrategia de defensa, mutación, reacción, ocupación que tendremos que actuar, que tendremos que poner en marcha. No voy a extenderme en desarrollar todo esto porque varía no el tiempo que tenemos en esta conferencia, sino 10 conferencias más. Pero ahí lo tenéis y podéis reflexionar al respecto. Importantísimo el establecer objetivos. Como siempre, los objetivos medibles, creadores de retos, coherentes, con plazos claros, orientados a los resultados, etcétera. Por tanto, no hagamos falacias, hagamos temas rigurosos. Y ahí nos va a ser importante establecer en el plazo de tiempo adecuado, pues dónde vamos a hacer el punto objetivo inicial, sea este año, el cierre de este año, cómo queremos llegar, cómo debemos llegar, y después el objetivo general. En el pleno funcionamiento, nuestra velocidad de crucero, cuándo se va a establecer después de haber superado toda esta crisis. En esta planificación es importante que tengamos también en cuenta cuestiones de cómo articulamos nuestro programa. Y eso lo vamos a hacer con este gráfico, ¿no? En donde hay 5 preguntas y estas vienen contestadas. ¿Qué somos? Análisis y clasificación de lo que somos, lo decía antes, el punto de partida. ¿Cómo estamos? El diagnóstico. Usted tiene, decía, hepatitis, pues sabemos lo que tenemos y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué objetivos? Pues tenemos que sanar, en este caso sería, en este caso, superar el COVID, superar el problema en nuestro centro deportivo. Y el plan de choque, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Con qué recursos? ¿Y cuándo lo hacemos en su programa? Bien, esto es la fase o la base de ese plan de choque. Diría que el plan de choque, además, en ese concepto de equilibrio que tenemos que mantener, va a estar directamente, pero muy directamente, ligado a las medidas oficiales a aplicar. No podemos ir por libre. Por tanto, tendremos que estar atentos a las medidas a aplicar. Después, los plazos y los tiempos que nos están indicando. Ahora mismo tenemos esos plazos de las fases, pero después seguro que va a haber otras fases y otros periodos, porque el COVID, como mínimo, va a durar, como decía, toda su afectación 24 meses. Y es posible que en septiembre veamos un alivio general, según dicen los expertos, o un repunte, ya veremos. Ese equilibrio tiene que estar en las posibilidades del centro, en el espacio que vamos a disponer, si tenemos espacios suficientes, servicios, los presupuestos y la inversión. Y en la otra parte, para que no desequilibrarnos y hacerlo consciente, va a ser el número y tipo de clientes y usuarios. ¿Qué tipología? Tenemos que analizar muy bien y cómo actuamos con ellos. Yo recuerdo la crisis pasada, estaba frente de una gran institución deportiva
¿Y cómo hicimos con los precios? ¿Cómo hicimos con los parados? ¿Cómo hicimos para que no se dieran de baja y pudieran continuar con nosotros? Y debo decir que fue un éxito. Y aquí pues también importante las personas y los empleados. Todo en equilibrio. No hagamos una cosa sin pensar en que podemos desequilibrar y por tanto cómo hacemos para equilibrar el sistema. Os diría, a nivel metodológico, que conocemos el presupuesto anterior, del 2019. Todo el mundo lo tiene hecho y lo habrá cerrado, ¿no? Como es habitual en estas alturas del año. Y teníamos el presupuesto del 2020, ese presupuesto sin COVID-19, porque no sabíamos que aparecería esta pandemia. Bueno, pues a eso debemos de sumar en ese plan de choque el presupuesto 2020. Perdona que se hayan salido números al traspasar de PowerPoint a PDF, alguna cosa se ha saltado. Pero lo importante, el presupuesto 2020 del COVID-19 tiene que recoger, y es fácil o relativamente fácil, de poder implantar o desarrollar esta metodología presupuestaria recogiendo la anterior y sumándole todo lo que vamos a hacer en el presupuesto ordinario, sumándole todo lo que vamos a hacer en inversión, en medidas sanitarias, digitales, de comunicación, de estructura, de personal, etcétera, para poder conocer cuál es el presupuesto final del COVID-19 en este proceso de tratamiento de choque y cómo vamos a terminar, si es posible, este año. Yo diría que como orientaciones vitales para poder enfocar esto sería salud, prevención y protocolos como una línea de actuación, de inversión, de a ver cómo la aplicamos, y ahí os redacto 9 más, total 10 líneas. Infraestructura, reforma que vamos a poner, servicios y actividades, administración y control, gestión de personal, aplicación y tecnología, y si caso, para establecer nuestra estrategia, qué mejor que desarrollar en una tabla de doble entrada donde podamos poner esas líneas, decir cuáles eran los costes ordinarios que teníamos en ese punto de partida que conocemos, que sabemos, y cuáles van a ser o cuáles son ya los costes extraordinarios motivados por el COVID-19. Una cosa más la otra nos tiene que dar, con el plazo adecuado, las medidas y estrategias que debemos aplicar en nuestro centro deportivo. Importante tener esta visión y este cuadro que nos va a dar cierta estrategia. Importante también este desarrollo de lo que antes os decía del punto objetivo inicial y del punto objetivo general. Bueno, 2020 el presupuesto choque del COVID-19 con esta fase 3, que en principio es cuando vamos a poder iniciar el funcionamiento natural de nuestra instalación, nuestro centro deportivo. Por tanto, tenemos que trabajar para saber dónde ponemos el área del punto objetivo inicial de nuestra instalación deportiva, de nuestro centro deportivo. Y cómo no, el año 2021 decía la ministra Calviño que todo va a ser números positivos. Esperemos que sea así y que la economía se reestructure de manera muy positiva para poder relanzar al sistema deportivo y a todos los centros de práctica de la actividad del deporte. Pero sea como fuere, será un año de transición. Es un año de ajuste, de adaptación, y esperemos que el 2020, 24 meses después de la situación actual, podamos ya entrar en lo que sería el funcionamiento natural, una vez asimilados todos los preceptos, todas las medidas, todas las cosas que hayamos tomado en ese plan de choque y en ese desarrollo de nuestro centro deportivo. Va a ser clave que, aparte de todo lo que significa establecer un precio, es establecer como actuación urgente el nuevo precio o la nueva realidad. Porque aparte de cualquier cosa que afecta a los precios, es decir, los costes, la competencia, etcétera, ahora nos vienen los costes sobreañadidos del COVID-19. Bueno, pues tendremos que elaborar con inteligencia y sobre todo viendo también a qué esperan nuestros socios, abonados, usuarios, deportistas, cuál es el precio a implantar o la política de desarrollo de esos precios para que vayan afectando de manera paulatina o puedan ser asimilados de la mejor manera. La batalla contra el virus, lo saco de alguna de mis clases que desarrollo en el tema de management
en diferentes universidades. Desarrollé el concepto de que el rol directivo que tenéis todos los gestores, tenéis que actuar y tenéis que hacerlo con estrategia para ver en esa área del management, y aquí con esta amenaza, con la gran amenaza del coronavirus, cómo vamos a actuar, pero sin perder de vista todos los factores, y todos los factores que tenéis también a la derecha, los objetivos a cumplir y el factor tiempo. Tenemos un calendario y eso nos va a marcar las pautas de nuestra actuación y, por tanto, de nuestros resultados. El plan de choque, una vez ya elaborado, tendrá que programarse con un calendario publicado, con su aprobación por la directiva, por el director, por el alcalde, por el responsable máximo. Tenemos que aprobarlo. Tendremos que informarlo. Importante, informarlo a las personas, ver la puesta en marcha, ver cómo ponemos todo esto en la puesta en marcha y que la gente esté muy atenta a ello. La aplicación de los recursos de manera rigurosa y muy seguida por el control. La gestión de medidas y recortes, cómo van a ser. Y importante, el seguimiento de todo el proceso con rigor desde la faceta directiva que tenemos como gestores. Bien, decía Tom Peters, y voy acabando, que hoy ya podemos decir que más que nunca hay dos clases de gestores, los rápidos y los muertos. Aquí sale todo así, en el PowerPoint salía una cosa y después venía a salir la otra, pero esto es una certeza. Hay que andar, como decía también Julio César, apresurarse con cautela, despacio, pero no nos atropellemos. Lo importante es que podamos actuar y ser rápidos. Ser rápidos porque esto no nos deja tiempo para otra opción. El día después, bueno, una vez que le hayamos superado, yo he recogido la información de Leonor Gallardo, de esta gran profesora, portento de la gestión deportiva, que dijo en una entrevista que le hacían, ¿no?, sobre esto mismo. ¿Qué debemos hacer a la vuelta de nuestros centros? Conviene diseñar un plan de preparación con todas las medidas que debemos implantar antes de abrir. Bueno, pues nos viene a decir aquello, que ser más rápidos de lo que estábamos acostumbrados, coincidente. La burocracia interna fuera, muy bien. Invertir más en I+D, muy bien. Tener el mejor talento a nuestro lado, sobre todo los mejores, buscar los mejores y recordar que somos el tiempo que nos queda. Maravillosa frase, Leonor. Bien, quería deciros una cosa, ya terminando, que transformar, si es posible, los problemas en oportunidades. Lo decía Michael Jordan, lo han dicho grandes personajes de la gestión deportiva, pero darse cuenta que el mundo hoy, esto puede ser una oportunidad para cambiar muchas cosas. Mejora de las relaciones, la solidaridad, la naturaleza, la ecología, la prevención. Fijaros, los que hemos tenido oportunidad de ir a Venecia varias veces, siempre hemos visto las aguas chocolate, las aguas negras, ya están claras. Nada más hemos estado unas semanas sin utilizar. Cómo se recupera todo, ¿no? Y sobre todo la relación humana. Cómo la gente ha sido tremendamente solidaria en todo, ¿no? Por tanto, eso tenemos que rescatarlo y hacer que es algo importante. Estar unidos y ser solidarios. Dejar de mezquindades, por favor. Ser, sobre todo, positivos y ver lo que significa el contacto con la naturaleza, la salud. Que los doctores no nos hablen de enfermedades, que nos hablen de salud, de cómo mejorar nuestras situaciones. Esto es lo que esperamos. Bien, ahí tenéis el artículo en el documento que se os entrega, el artículo que dice el 7 de abril, y con esas 20 pautas. También tenéis un extracto de mi currículum y lo veis a vuestra disposición. También con mis libros, y he aprovechado como autor a todo esto, mis facetas como autor de publicar libros, que ahora hemos cerrado con una gran editorial, la publicación de los últimos con Editorial Franceul de Sevilla, que tengamos una cuestión importante, o también es una oferta de lo que he desarrollado hasta el mes de abril, y le he ampliado hasta hoy, día 5, para el que quiera pueda acogerse. Tiene mucho éxito y qué bien que podáis también vosotros poder tenerlos. Siempre en mis clases, en mis conferencias, hablo de música también. Detrás mío